En este video vamos a ver las leyes que rigen el comportamiento de los gases ideales. Para comenzar a ver esto, tenemos que recordar que se denomina gas a un estado de agregación de la materia en el cual las fuerzas interatómicas o intermoleculares de una sustancia son tan pequeñas que no va a adoptar ni la forma ni un volumen fijo y va a tender a expandirse todo lo posible para ocupar todo el volumen del recipiente que la contiene. Calculo que deben recordar de primer año que las partículas en estado gaseoso van a moverse por todos lados y van a estar muy separadas y que justamente tienen bastante energía cinética, se mueven para todos lados, por eso es que ocupan justamente todo el volumen del recipiente que la contiene. Una masa de cualquier gas ocupa un volumen determinado que va a depender de qué condiciones de presión y temperatura tiene, porque como vimos recién en la imagen, justamente cuando aumento la presión, por ejemplo, el volumen va a ir disminuyendo porque las partículas obligadamente van a tener que estar un poco más juntas. La temperatura, por otro lado, le va a dar determinada cantidad de calor, haciendo que, como el calor es energía cinética justamente de las partículas, se empiezan a mover cada vez más y generando justamente más presión y más dispersión, haciendo que aumente, por ejemplo, el volumen. Las leyes de los gases van a estudiar el comportamiento de un gas si se mantiene constante una de las magnitudes, las tres magnitudes que estamos analizando, que justamente son volumen, presión y temperatura, y varían las otras. Estas leyes, juntos con la teoría cinético-molecular que vieron allá por primer año justamente, permiten establecer un modelo de partículas que se emplea para comprender y explicar la naturaleza de la materia. Vamos a comenzar con la ley de Boyle. Dice que en una evolución a temperatura constante, el volumen de una determinada masa de gas es inversamente proporcional a la presión de ese gas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, evolución a temperatura constante quiere decir de que la temperatura no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la presión y el volumen. Y el hecho de que diga que es inversamente proporcional el volumen con la presión, quiere decir que cuando aumenta el volumen, disminuye la presión. O al revés, cuando aumenta, por ejemplo, la presión, va a disminuir el volumen del gas. Matemáticamente hablando, eso se expresa así. La presión 1 entonces por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Con lo cual, por ejemplo, si la multiplicación entre la presión y el volumen, imagínense que tengo una presión de 1 atmósfera y un volumen de 2 litros. 1 por 2 me va a dar 2 atmósferas por litro. Del otro lado, entonces, si yo tengo una presión de 2 atmósferas, para que me dé el mismo resultado que es 2, acá el volumen tiene que ser de 1 litro. Entonces, al aumentar justamente la presión de 1 atmósfera a 2 atmósferas, el volumen tuvo que disminuir en la misma proporción. Entonces, aumentó la presión de 1 atmósfera a 2 atmósferas y acá el volumen que estaba en 2 litros pasó a ser de 1 litro. La segunda ley es la ley de Charles. La ley de Charles dice que en una evolución a presión constante, el volumen de una determinada masa gaseosa es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Evolución a presión constante, entonces, no va a cambiar la presión. Lo que vamos a analizar es cómo cambia el volumen al cambiar la temperatura. Fíjense algo, acá dice temperatura absoluta. Cuando trabajemos con leyes de los gases, la temperatura debe estar expresada en Kelvin. A diferencia de otros temas en donde podemos trabajar, por ejemplo, en distintas unidades y solo lo que tenemos que hacer es corroborar que en todos los términos aparezca la misma unidad para poder simplificarlas, etc. Acá no se puede directamente. Por más que en todos los términos aparezca el grado centígrado y yo pueda simplificarlo, no puedo trabajar con esa temperatura. Sí o sí debo trabajar con la escala de temperatura absoluta, que es el Kelvin. ¿Por qué? Porque no puedo tener valores negativos. Porque de esa manera si no me daría, por ejemplo, menos 3 litros y no puedo tener un volumen negativo. Por lo cual, sí o sí, en la ley de los gases trabajo con escala Kelvin. El Kelvin tiene la particularidad justamente de no tener valores negativos. Cuando un cuerpo tiene una temperatura de 0 Kelvin,
quiere decir que no tiene absolutamente nada de calor. Ya no puedo quitarle más calor para que la temperatura siga bajando. Por lo tanto, es temperatura absoluta. Si yo digo 0 Kelvin, no hay nada de calor. Entonces, matemáticamente, para expresar esto, fíjense que dice que el volumen con la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Lo que vimos anteriormente como dilatación térmica. Bueno, en los gases son directamente proporcionales. Si uno aumenta el doble, el otro también aumenta el doble. Eso se expresa matemáticamente así. El volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Por ejemplo, entonces, si yo tengo un volumen de 1 litro, al tener una temperatura de 20 Kelvin, cuando yo tenga 2 litros de volumen es porque la temperatura también aumentó al doble, que serían 40 Kelvin. Por último, la tercera ley de gases es la ley de Gay-Lussac. Dice, en la evolución de un gas a volumen constante, la presión de una determinada masa gaseosa es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Fíjense que en este caso lo constante es el volumen. Entonces imagínense una garrafa que no puede cambiar el volumen, o sea, el tamaño del gas. Entonces tengo adentro determinada presión que genera ese gas sobre las paredes del recipiente. Esa presión va a crecer cuando aumente la temperatura porque son directamente proporcionales. Por eso, cuando tiro una garrafa, la tiro al fuego, puede explotar porque justamente va a ir aumentando la presión al ir aumentando la temperatura. Esto se expresa matemáticamente, obviamente, como una división. Entonces tenemos que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Cuando esas tres leyes se combinan, forman lo que llamamos la ecuación general de los gases ideales. Un gas real se aproxima a uno ideal en general cuando se baja la presión y se eleva la temperatura. Siempre que la masa permanezca constante a una temperatura y la temperatura se exprese en escala T Kelvin, la ecuación matemática que combina los resultados de las tres leyes se llama ecuación general de estado de los gases, que sería la siguiente entonces. Nosotros teníamos en una ley entonces la presión constante, en otra es el volumen constante o la temperatura constante. En este caso, si no tenemos nada constante, se va a relacionar así. Entonces, P por B sobre T. Cuando nosotros realizamos este cálculo nos da un valor constante. Ese valor constante se llama R y es justamente la constante de los gases ideales. Esa constante se va a cumplir siempre que uno vaya haciendo eso, no importa si es un gas, 2, 3, 4. A lo que va entonces es que yo puedo expresarla de esta manera como constante R o de esta otra manera es lo mismo. Vamos a ver algunos problemas de ejemplo. Supongamos que me dicen que a 25 grados centígrados y 1,2 atmósferas un gas ocupa 7 litros. Quiero saber a qué temperatura el mismo gas va a ocupar 4 litros si su presión permanece constante. ¿Qué datos tenemos? El volumen 1, que es 7 litros, la temperatura 1, que es 25 grados centígrados, y el volumen 2, que es 4 litros. Tenemos también la presión. Pero ¿qué pasa? Acá nos dicen que la presión permanece constante, por lo tanto no me influye en este problema. Entonces lo que queremos calcular es a qué temperatura el mismo gas va a ocupar 4 litros, o sea, la temperatura 2. Vamos a ocupar esta fórmula justamente porque la presión no nos interesa. Pero si tendríamos esta ecuación, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si la presión es lo que no cambia, se la tenemos que sacar. Por lo tanto, yo siempre le digo a los chicos que no es necesario que se aprendan tantas fórmulas, se aprenden esa. Y cuando me dicen que algo de acá es constante, a eso lo saco de la ecuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, saco P, me queda B sobre T. Por eso, entonces, utilizo esta fórmula así, B sobre T. Aplico la ley, entonces, me queda
volumen 1, 7 litros, temperatura 1, que son 25 grados centígrados, le sumo 273 para que me dé justamente en Kelvin, y el volumen 2, que es 4 litros, por acá. Entonces calculo ahí como si fuera una regla de 3, quedaría 298 por 4 litros dividido 7. Los litros se me van y me queda entonces como resultado que la temperatura 2, o sea, la temperatura a la cual este gas va a ocupar 4 litros, es de 170,29 Kelvin. Lo podría pasar a grados centígrados si me gusta más, restándole 273 al resultado. Vamos a ver uno más. Si a 25 grados centígrados y 1,4 atmósferas un gas ocupa 3 litros de volumen, ¿a qué temperatura el mismo gas ocupará 1,6 litros y su presión aumenta a 1,8 atmósferas? Fíjense que en este caso no hay nada que permanezca constante, por lo cual la fórmula que voy a tener que usar es directamente la ecuación general de los gases. Buscamos los datos que tenemos la temperatura 1, 25 grados centígrados, la presión 1, 1,4 atmósferas, el volumen 1 es 3 litros y tenemos que el volumen 2 va a ser 1,6 litros y que la presión 2 es 1,8 atmósferas. Lo que me falta saber es cuál será la temperatura en el nuevo estado del gas. Aplico la fórmula, entonces tengo que presión 1, 1,4, volumen 1, 3 litros, temperatura 1, 298, presión 2, 1,8, volumen 2, 1,6 y me falta la temperatura 2. Acá tengo que aplicar la matemática, primero resuelvo las multiplicaciones acá arriba y después multiplico cruzado y divido por el resultado, ¿sí? Una vez entonces realizadas las multiplicaciones, multiplico, divido como regla de 3 y me da entonces que la temperatura 2 es de 204,34 Kelvin. Y ahí entonces termino este problema. La ecuación general de los gases ideales también tiene su correlación con la cantidad de masa que tenga de un determinado gas. Por ejemplo, como un mol de cualquier gas a una atmósfera de presión y 273 Kelvin de temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros, se puede reemplazar estos valores en la ecuación anterior. Recuerden que esto lo vimos en química, que eran condiciones normales de presión y temperatura, justamente. Una atmósfera de presión y 273 Kelvin. Entonces, aplicamos esto y recuerden que esto es un mol. Entonces se introduce el número de moles dentro de la ecuación. Entonces, eso es en un mol. Y nos da entonces esta constante R de la que hablamos antes. La presión es una atmósfera, ese es el volumen del mol. Y tenemos entonces el mol y acá los Kelvin. Esto nos va a terminar dando entonces lo que se llama la constante de los gases ideales, que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Entonces nos da que la presión por el volumen de un gas es igual al número de moles por R, que es la constante, por T. Esto se aplica en problemas como este, por ejemplo, que dice ¿qué volumen ocupan 20 gramos de ozono, que es un gas, o 3, si en vez de estar en condiciones normales está a 29 grados centígrados y a 1,2 atmósferas de presión? Entonces tenemos la ecuación de los gases ideales, P por V es igual a N por R por T, y los datos que tenemos entonces son la masa, que son 20 gramos, la temperatura 29 grados centígrados y la presión 1,2 atmósferas. Y sabemos obviamente R. Tenemos que calcular el volumen. Necesitamos primero saber cuánto es N, porque eso no lo tenemos acá, sino que tenemos M, que es la masa. Entonces calculamos que un mol son 48 gramos, porque tenemos 3 oxígenos, cada uno de 16 gramos, o sea 16 por 3, 48. Calculamos entonces cuántos moles son los 20 gramos. Eso nos da 2,4 moles. Una vez que tenemos eso, aplicamos entonces esta ecuación. Tenemos la presión, 1,2 atmósferas, no sabemos cuál es el volumen, sabemos que el número de moles es 2,4, tenemos la constante R, que ya la sabemos, y la temperatura expresada en Kelvin. Aplicamos, obviamente multiplicamos todo esto, se nos van a ir los moles y los Kelvin. Una vez que tenemos entonces el resultado de toda esta multiplicación, pasamos estas atmósferas acá, dividiendo el otro lado. Se nos van a ir atmósferas y nos va a quedar entonces litro. Y nos da que el volumen entonces es de 49,53 litros.